Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va ese práctico de complejos? ¿Ya lo hicieron todo? Ya deberían tenerlo todo porque esta semana arranca práctico nuevo, ¿ok? Bien. Encontré un marcador que no es mío, pero vamos a ver si funciona, capaz lo podemos usar. ¿Sí? O capaz era mío y lo olvidé de la última clase que di. Creo que más nadie ha usado esta sala desde ese entonces. Y yo recuerdo que tenía 2 marcadores negros y ahorita que vine traje uno solo, entonces a lo mejor sí es mío. Y me estoy creyendo a alguien con suerte. Es como cuando alguien cree que tiene suerte que se encuentra dinero en el pantalón. Y uno se emociona todo pensando que es dinero nuevo y es dinero que siempre tuviste. Ah, pero qué alegría a fin de mes, ¿no? Sí. Bueno, fin de mes no, estamos arrancando el mes apenas. No, pero encontrarse eso en el pantalón a fin de mes es así como sacar la lotería aunque fuera nuevo. Sí, bueno, supongo que es un alivio para ciertas cosas. Bueno, acá poco a poco va llegando la gente. Bueno, pero les comento unas cositas, ¿eh? Ya les avisé en el foro de novedades igual, pero bueno, subí material de números complejos, subí también material de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, para que lo usen si quieren, ¿ok? Bien, perfecto. Pueden estudiar por allí o por los libros, como ustedes prefieran, pero el material que yo preparo se basa en los libros que están en la bibliografía, o sea, hace mucha referencia a esos libros, entonces pueden considerarlo como una versión condensada de lo que van a encontrar en los libros, ¿sí? Capaz un poquito más digerible. Buenísimo. Profesor, una consulta que no tiene que ver con eso, pero que me interesa. Las exposiciones de que hablaron, ¿no? Que nos ¿Sí? avisaron que sí iban a hacer. ¿Ya están los temas sobre los que van a hacer o nosotros los elegimos o los elige cada profesor a gusto? No, los temas los vamos a elegir nosotros, pero no se preocupen por eso, que a mitad de semana va a llegar un mensaje súper completo en el EVA con toda la información. Impecable. Pero en general, si quieren le comento rapidito, la cosa es así. Ustedes se van a anotar en una franja horaria, por ejemplo, en algún práctico, algún teórico, donde ustedes quieran exponer, ¿sí? Y bueno, el profesor encargado de ese bloque es quien va a asignar los temas. ¿Ok? Bien. Pudiera ocurrir que más gente se anote en un grupo en comparación con otro, entonces bueno, en ese caso, si es mucha la diferencia, tendríamos que hacer una distribución ahí un poco más uniforme, ¿no? Pero en principio ustedes pueden escoger en qué grupo se van a anotar. ¿Sí? Y los temas, bueno, en los prácticos, por ejemplo, puede ser algún ejercicio complicado del práctico, algún ejercicio opcional. En el teórico, de repente, que uno les pregunte un contraejemplo para un teorema donde el recíproco no sea cierto en general. Entonces, si el contraejemplo no es muy trivial, bueno, que lo preparen, ¿no? Un ejemplo que describa alguna definición o algún resultado importante. O de repente la demostración de algún teorema complicado. Eso podría ser evaluado también. Las exposiciones pueden ser individuales o grupales, máximo 3 personas, ¿sí? Y bueno, ten en cuenta que si son más personas en el grupo, el problema que se les va a asignar tendría mayor dificultad que si estuviesen trabajando solos, pero bueno, todo se compensa porque... ¿Y en las grupales serían 5 puntos para cada uno?
Sí, si lo el hacen bien, máximo. serían 5 puntos para cada uno. Si lo hacen mal, 1 o 2 para todos. A menos que alguno destaque más sobre el otro, pero no sé, en principio sería una nota bastante uniforme para todos los integrantes del equipo. ¿Sí? Si por alguna razón no llegan a sacar los 5 puntos en una exposición, pueden volver a exponer, ¿ok? Hasta llegar al puntaje máximo. Pero bueno, tengan en cuenta que si quieren exponer por una segunda vez, se les va a dar prioridad a quienes no lo hayan hecho aún. ¿Sí? Para ser un poco justos también con los demás. Pero bueno, como les decía, eso se les comento con más detalle a mediados de semana. ¿Sí? Hay unas cositas allí que faltan por afinar y por confirmar, pero ya está bastante bien dibujado cómo va a ser el asunto. Una cosa, ¿Sí? el profesor de la mañana, por ejemplo, hoy lo que hizo fue una chica empezó a participar porque participó nada más y digamos, y dijo que parte de eso con algo más que le pidió para la que viene como una especie de ejercicio, que con eso ya alcanzaba para tener su puntaje, obviamente. Pero no sé, justo fue algo que pidió que interviniera alguien, ella lo hizo y bueno, no sé, Sí, a ver, digamos. al principio, si ustedes quieren, nosotros les damos los temas a exponer, pero no se descarta el caso que alguien intervenga mucho en una clase y surja algún problema interesante que se lo podamos dejar a esa persona de tareas. Entonces, bueno, esa podría ser una manera de asignar los temas, por ejemplo. No es que les vamos a dar todos los temas esta semana, no, eso se va a ir desarrollando a medida que avancemos en los contenidos. ¿Sí? Uno puede tener una lista predeterminada de temas para dar, pero puede surgir también durante el desarrollo de la clase. De hecho, eso sería bastante ideal. Porque la idea con esto no son tanto los 5 puntos opcionales para ayudar, sino estimular que participen en clases. Sí, que se generen aquí, no solamente que yo les ponga la clase ya, sino que haya una dinámica de discusión. Estamos. Bueno, como les decía, subí material, complejos y ecuaciones diferenciales. Hoy arrancamos con ecuaciones diferenciales. Pero bueno, a mí me gustaría que antes de que arrancáramos, si tienen alguna duda del tema de complejos, la tratamos acá y cerramos ya con ese tema, ¿sí? Si les queda alguna duda de números complejos, algo que no hayan entendido, aprovechen ahora antes de que arranquemos tema nuevo, ¿ok? Entonces, bueno, soy todo oídos para las dudas que puedan tener. ¿Preguntas de complejos? ¿Tienen? ¿No tienen? No, parece que no. Los complejos no es tan complicado realmente. Pero bueno, quise preguntar por si acaso, no haya ser que haya quedado alguna cosita no clara de la clase anterior, ¿ok? Los complejos no son complejos. Sí, tal cual. Bueno, perfecto. Si no hay dudas del tema anterior, entonces vamos a arrancar con tema nuevo. Ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos dos palabritas acá. Ecuaciones y la palabra diferencial. A ver, para empezar esta discusión, si yo les digo la palabra ecuación, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué Igualdad, entienden por ecuación? Ajá, a ver. una igualdad entre dos partes. Una igualdad entre dos partes. Entonces, por ejemplo, A igual a B podría ser una ecuación. ¿O faltan más cosas? Con alguna incógnita para Con saber. alguna incógnita. Exacto, eso está más completo, ¿ok? Por ejemplo, x más 1 igual 2. Eso es una igualdad entre dos partes y hay alguna incógnita que hay que determinar, en este caso x.
algo más complicado también, ¿sí? Por ejemplo, esta se me ocurre. Pero no necesariamente tienen que ser cosas polinomiales, ¿sí? Otra ecuación puede ser, por ejemplo, esta. 2 veces el seno de x menos 1 igual 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, una ecuación es una expresión que depende de alguna incógnita, alguna indeterminada, ¿sí? Igualada a alguna constante, ¿ok? Y la idea, lo que uno hace generalmente con las ecuaciones, o por lo menos hasta este nivel de la carrera, es tratar de resolverlas de alguna forma, ¿ok? Por ejemplo, acá, bueno, pasar el 1 para acá, luego dividiendo, luego, bueno, tengo que buscar un x tal que el seno de x de 1/2, ¿sí? Y bueno, la manera de resolver la ecuación va a depender de la función involucrada con argumento x, o bien podría darse el caso que la ecuación no tenga solución, ¿ok? Eso también puede pasar, ¿sí? Generalmente hasta ahora hemos estudiado cosas que pueden resolverse. Pero bueno, entonces acá, en todos estos casos, bueno, salvo esto, ese numerito x que teníamos que encontrar era justamente eso, un número. Ahora, si yo les digo ecuación diferencial, ¿qué se les viene a la mente? Ciertamente sería también una igualdad con una incógnita, pero si lo han visto anteriormente el tema, no hay problema, pueden intervenir también. Y si no, no importa. Díganme intuitivamente qué ustedes se imaginan por una ecuación diferencial. A ver. Algo que incluya derivadas, no sé. Algo que incluya derivadas. Perfecto. Entonces, ¿pero derivadas de quién? A ver. Derivadas de las funciones, me parece. De alguna función, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, algo así. En vez de x, vamos a poner una función y la derivada. Su derivada de orden 1, ¿sí? También pudiera ser algo de esta manera. Por ejemplo, 3 veces f' más 2f elevado al cuadrado igual 0. Eso también es una ecuación diferencial. Por ejemplo, esta, f' igual f. ¿Ok? Entonces, una ecuación diferencial es una igualdad en la cual la solución que uno intenta, bueno, antes de eso, en la cual aparecen las derivadas de una función y la solución que uno quiere hallar es la función, en lugar de un número, es una función que satisface la relación planteada en esa igualdad, ¿ok? Exacto, hay gente que lo está resumiendo muy bien, es una ecuación con derivadas, ¿sí? Ahora, el término es bastante general, dicho de esa manera, ecuación con derivadas, por ejemplo. Esta que está acá, que tiene la derivada de orden 1, es lo que uno llama una ecuación diferencial de orden 1, ¿sí? Esta que está acá, que también las vamos a estudiar, son las ecuaciones diferenciales de orden 2. Nosotros en este curso vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de orden 1 y de orden 2, es decir, igualdades en donde aparecen derivadas de una función incógnita hasta orden 2, ¿sí? De ahí para arriba, si bien existen en el estudio ese tipo de ecuaciones, no lo vamos a hacer acá, ¿ok? Entonces, todas estas ecuaciones donde aparecen las derivadas de una función de una variable, ojo, muy importante, una variable, todas estas se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Ordinaria no es que las ecuaciones sean vulgares, sino que dependen únicamente de una variable, ¿ok? De ahí el término ordinario. Hay otro tipo de ecuaciones que tienen que ver con funciones que dependen de más de una variable. Por ejemplo, si estamos estudiando el comportamiento de un gas y queremos medir la temperatura de ese gas en cualquier punto del volumen que este ocupa, supongamos que tenemos una función de temperatura que depende de x y z, ¿sí? Es decir, esta temperatura depende del punto en donde esté y además del tiempo en el cual se mida la temperatura, ¿sí? Entonces uno también podría tener ecuaciones de este tipo. Por ejemplo,
ejemplo, derivada parcial respecto a x menos la derivada parcial respecto a y igual derivada parcial respecto al tiempo más, no sé, por ejemplo, 2 veces la derivada respecto a la variable z 2 veces, ¿ok? Estas derivadas que están acá, que todavía no las conocemos, ¿ok? Pero las vamos a estudiar en este curso, son derivadas parciales, y ecuaciones en donde aparecen derivadas parciales se les llaman ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? La gente lo resuelve como EDP. Las EDP no las vamos a estudiar acá, ¿ok? Ustedes tienen un curso en la carrera de ingeniería, no sé si todas las ingenierías pasan por allí, pero es un curso que se llama Introducción a las Ecuaciones Diferenciales y creo que como en la segunda mitad del programa se estudian este tipo de ecuaciones, ¿sí? Y bueno, también un estudio más avanzado de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que vamos a hacer de ecuaciones acá es bastante sencillo. Únicamente ecuaciones diferenciales de orden 1, de orden 2, ordinarias. E inclusive dentro de las de orden 1 y orden 2 vamos a estudiar tipos muy particulares de ecuación, ¿ok? En general, resolver una ecuación diferencial cualquiera puede llegar a ser bastante complicado, inclusive al punto de tener que meterte con software, con cuestiones de análisis numéricos para poder encontrar la solución. Realmente no es un tema sencillo y hay dentro de la matemática toda un área de investigación dedicada a ese tema, ¿sí? Y bueno, también hay ecuaciones diferenciales que no se saben si tienen solución o no. Entonces, inclusive dentro de esa área de investigación hay problemas abiertos, ¿ok? Pero bueno, lo que queremos hacer acá no es tan ambicioso, afortunadamente, son cosas ya estudiadas, que ya se conocen y que son también de mucha importancia para las carreras de ingeniería. ¿Y dónde está la importancia de las ecuaciones diferenciales? Bueno, que ellas suelen aparecer cuando estudiamos el comportamiento de algún fenómeno del cual conocemos su variación, ¿ok? Su variación normalmente respecto al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si estudian el movimiento en caída libre, entonces ustedes les dicen que la derivada segunda de la velocidad del objeto que ustedes lancen es igual a menos una constante, que esa constante G es la aceleración de gravedad, ¿sí? Es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, en este caso, hallar la velocidad del móvil en la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo t, valga la redundancia, es resolver esa ecuación diferencial. ¿Ok? Otro ejemplo, los que les gusta todo este tema de la radiactividad, que es un ejemplo que también vamos a ver, si yo les doy cierta cantidad de algún material radiactivo, por ejemplo, un isótopo de uranio 235, no lo vayan a tocar porque se pueden contaminar y enfermarse muy feo, ¿ok? Entonces, bueno, se conoce o se modela mediante una ecuación diferencial que la desintegración de ese material radiactivo es directamente proporcional a la cantidad de material con el que uno empieza, ¿ok? Entonces, bueno, ciertamente estas ecuaciones aparecen en la descripción de muchos fenómenos que tienen que ver con tasas de cambio, ¿sí? Normalmente uno estudia la variación con respecto al tiempo, pero también pudieran estar involucradas otras variables, ¿ok? Bueno, me explico hasta ahora. Aún no empezamos con la teoría formalmente, pero si tienen alguna consulta en esta especie de introducción, avísenme, ¿ok? Alguna curiosidad, no sé, que puedan tener. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Voy a hacer como una especie de esquemita de lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, como les decía, en este curso vamos a estar estudiando ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y vamos a estudiar dos tipos. Vamos a dedicar las dos primeras clases al primer tipo, que son las llamadas ecuaciones diferenciales de orden 1. Y las otras dos clases vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden 2.
Dentro de las de orden 1 vamos a estudiar 3, ¿sí? Bueno, 2, mejor dicho. Lo que pasa es que uno de esos 2 subtipos tiene otros 2 subtipos, ¿ok? Vamos a ver las ecuaciones lineales, ¿sí? Estas se dividen en homogéneas y no homogéneas. Y también están las llamadas ecuaciones de variables separables. Sí, más adelante vamos a entender el porqué de esos nombres, ¿ok? No se angustien por ahora. Y en las de orden 2, vamos a estudiar solamente las que tienen las ecuaciones de orden 2 con coeficientes constantes. Por ejemplo, algo de este estilo es 4f2' más 2f' más 3f igual a 0, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y dentro de las que tienen coeficientes constantes, vamos a estudiar las homogéneas y las no homogéneas. Esta que puse acá de ejemplo es una homogénea, ¿ok? Y la no homogénea, la única diferencia es que acá aparece alguna otra constante, digamos 5 o alguna función podría aparecer allí también, ¿ok? Estos términos que acompañan a las derivadas de orden 0, 1 y 2 siempre van a ser constantes reales, ¿ok? Y lo que está acá, al lado del igual, puede ser otra constante o una función un poco más compleja, ¿ok? Lo más difícil es cuando acá aparece una función y en general no hay un método para resolver ese tipo de ecuaciones. Puede haber uno u otro método dependiendo de qué función uno coloque acá, ¿ok? Pero eso va a ser ya lo último de este tema. Vamos a estudiar casos muy particulares. Lamentablemente no podemos resolver todas las ecuaciones, ¿sí? Profe, ¿cuánto tiempo es que vamos a estar con ecuaciones diferenciales? Perdón, no te entendí al principio. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con ecuaciones diferenciales? Como 4 clases, calculo yo. Bien. Un poquito más, un poquito menos. Vamos a tratar de que no sean 4, pero sí, por allí va el número. Si bien es un tema que les va a parecer denso, tiene como que mucha teoría, es sencillo, ¿ok? Es un tema bastante metódico, no representa mucha dificultad en comparación con los otros contenidos de este curso. Por ejemplo, ejercicios de ecuaciones diferenciales por lo general no requieren de mucha astucia para poder sacarlos, ¿ok? Delfina, sí, para ecuaciones es un solo práctico. Sí, es un poquito largo, pero por ejemplo, para esta semana pueden resolver todo lo que es la parte de ecuaciones de orden 1 y ya para la semana que viene y para el fin de semana trabajan con todo lo que es orden 2. Digo, si quieren una organización preliminar básica, ¿ok? No, Paula, los coeficientes siempre van a ser reales. Acá no vamos a poner números complejos, ¿ok? Sin embargo, los complejos van a aparecer acá. Por eso no ve números complejos antes de empezar con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque la resolución de este tipo de ecuaciones requieren considerar un objeto matemático que se llama polinomio característico de la ecuación diferencial, ¿ok? Y ese polinomio característico, que es un polinomio de grado 2, puede darse el caso en el que tenga raíces complejas, ¿sí? Entonces, por eso hace falta esa especie de introducción a números complejos. Bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con las ecuaciones diferenciales de orden 1. Vamos a estar con eso la clase de hoy y la del miércoles. Y bueno, vamos a motivarnos un poquito, ¿ok?
Ustedes en el curso anterior ya resolvieron ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo que pasa es que no les dijeron, pero ya lo han hecho. A ver, ¿qué pasa si yo les planteo lo siguiente? Se van a dar cuenta de que ya han hecho algo de ecuaciones. Por cierto, a partir de ahora, a las funciones vamos a escribirlas así, ¿ok? En vez de f vamos a usar la letra i. Es simplemente por una cuestión de simplificación de notación. ¿Sí? Ok, entonces. ¿Qué pasa si yo les planteo lo siguiente? Yo quiero que me haya una función i tal que i' de x es igual a i de x. Algunas veces la variable se deja sobreentendida, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar escrito también de la siguiente forma. I' igual a i, ¿sí? Se sobreentiende que i es alguna función que depende de una variable, entonces, a modo de simplificación, esto se puede escribir también así, ¿ok? Ustedes si quieren le ponen la variable, si no. Si está sobreentendida no hace falta, ¿ok? Entonces, a ver, supongamos que tenemos esta ecuación de acá, diferencial de orden 1, i' igual a i. ¿Qué les está diciendo esta ecuación? ¿O qué entienden si yo les digo, encuentren al menos una función i tal que i' es igual a i? Les estoy pidiendo una función tal que al derivarla de ella misma, ¿ok? Entonces, por acá Victoria, muy bien, ya dio una solución. No puede tomar por ejemplo, de x igual e a la x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos e a la x respecto a x, ¿qué obtenemos? Lo mismo. Entonces, esta función satisface esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y bueno, si no me creen, verifican, ¿no? ¿Quién es y'? Sustituimos y a la x', esto es y a la x, pero ¿esto quién es? Es la misma y. ¿Bien? Ajá, ¿será esa la única solución? ¿O hay otra? Constante cero. Francisco, ¿puedes explicar eso un poco mejor? ¿Cómo que constante cero? O sea, ¿multiplico eso por cero o le sumo cero? No entiendo. Ajá. Ah, yo entendí. Por acá sugiere esta. Sí, esa también es una ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Solamente esas dos? Todas las combinaciones lineales de e a la x, dice Federico. Excelente, Federico. Fíjense, en general, uno tiene y de x igual a c y a la x es una solución. ¿Ok? Es decir, tomamos esta solución de acá, la multiplicamos por una constante y esa combinación sigue cumpliendo con la ecuación diferencial que está acá. Fíjense que esta está incluida acá. ¿Sí? Uno simplemente hace c igual a 0 y se obtiene esta también. ¿Ok? Entonces fíjense que en principio una ecuación diferencial puede tener infinitas soluciones. ¿Ok? Sí, porque puedo tener tantas soluciones como valores de c yo le puedo dar. ¿Y quién es c? C es cualquier número real. ¿Ok? Esa palabra que usó Federico, combinaciones lineales, es muy importante. ¿Ok? Las soluciones, las ecuaciones diferenciales, cuando tienen solución, en ese caso, los espacios de soluciones forman un espacio vectorial. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso no es extraño que si uno encuentra una solución y uno la multiplica por cualquier constante, eso siga siendo solución también. ¿Ok?
Entonces, bueno, realmente ustedes han hallado ecuaciones diferenciales ya en el pasado, pero inclusive hicieron cosas más complicadas que esas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora les digo esto? Y prima igual a seno de x. Eso también es una ecuación diferencial, ¿ok? ¿Cómo se llama lo que uno tiene que hacer para resolver esa ecuación diferencial que está allí? Necesitamos una función y tal que al derivarla me dé seno de x. ¿Eso cómo se llama? ¿Se acuerdan? Integrar. Muy bien, Feri. Exactamente. Cuando ustedes integraban una función, es decir, cuando calculaban la primitiva de alguna función, en el fondo lo que están haciendo era resolver una ecuación diferencial de este tipo. ¿Sí? En ese caso, la solución es de este estilo. Menos coseno de x más alguna constante. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si bien las ecuaciones diferenciales que han trabajado hasta ahora en el curso anterior son bastante sencillitas, ya tienen cierta experiencia con solucionar ese tipo de objetos matemáticos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a expresar esto último de una forma un poquito más general, ¿ok? Entonces, bueno, el primer tipo de ecuación diferencial que tenemos son las ecuaciones de la siguiente forma. ¿Sí? Bien. Las ecuaciones de esa forma siempre las resolvemos integrando, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, vamos a poner eso por acá. Ecuaciones. Se resuelven integrando la función h. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos que h sea una función integrable, ¿sí? Entonces, para evitar cierto tipo de funciones raras, vamos a suponer que h es continuo, ¿ok? Entonces, vamos a darle un dominio, ¿sí? Vamos a decir que está definido un intervalo i y toma valores reales, y suponemos que es continuo. Si bien pueden haber funciones que sean integrales, que no necesariamente son continuas, para lo que vamos a hacer de ecuaciones diferenciales, las funciones que me aparezcan en la ecuación, las vamos a asumir continuas. ¿Ok? Entonces, bien, entonces, por el teorema fundamental del cálculo, uno sabe que la solución I viene dada por la siguiente forma. Si uno tomaba un punto cualquiera fijo en el intervalo I del dominio, vamos a llamarlo A, y de x se definía como la integral de hasta x de la función h. ¿Ok? Si bien aquí
x sale x, acá le cambié el número a la variable porque la x ya la estoy usando acá. Bien. Ok. Entonces, bueno, para este primer tipo de ecuaciones diferenciales ya sabemos cómo se resuelven. Es integrando, ¿ok? La dificultad está en qué tan difícil sea esa integral para resolver, ¿ok? En principio, puede ser una función cuya primitiva se puede hallar como combinación de funciones elementales, y ese procedimiento para hallar tal función o tal combinación de funciones lo hacía mediante todos los métodos de integración con los que contaba. O pudiera darse el caso en el cual los métodos de integración no sirven y la primitiva no se puede expresar como una combinación de funciones elementales. Por ejemplo, a lo mejor se acuerdan de esta, ¿no? Perdón, que acá olvidé sumar la constante. Pero por ejemplo, esta ecuación y' igual a e a la x cuadrada, ¿sí? Si bien la primitiva de esta función existe por el teorema fundamental del cálculo, la misma no se puede expresar como combinación de funciones elementales. Es decir, la primitiva de esta función yo no la puedo escribir como, por ejemplo, 4 veces el seno de x más x a la 5, bueno, ¿sí? Por combinación de funciones elementales me refiero a expresiones que involucren funciones como el exponencial, logaritmo, potencias, funciones conocidas, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, esta función no tiene primitiva conocida, pero el teorema fundamental del cálculo garantiza que sí existe y que de hecho viene dada por esta expresión. Bueno, acá pueden poner el a 0, por ejemplo. Ustedes escogen lo que va acá, ¿ok? Siempre y cuando esté en el dominio de h. En este caso, el dominio de la exponencial x cuadrado, que es todo r, entonces, bueno, podemos poner el 0, por ejemplo. Entonces, la solución en este caso tiene esta expresión integral de 0 a x de pi a la x cuadrado, perdón, pi a la t cuadrado, diferencial de t. Bien. Claro, no vamos a ser tan malos, no les vamos a poner algo que no se puede integrar, ¿ok? Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba, sobre todo en lo que era exámenes para ser ayudante de curso, que eran exámenes orales, algún profesor malintencionado te podía preguntar que le hallaras la primitiva de esta cosa o de alguna otra función que no tuviese primitiva elemental. Entonces uno se quedaba como que una hora pensando allí sin llegar a nada. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Ya a la gente se les olvidó lo de los unos y los ceros, lo de la matrix. Ah, no, mira, por allí ya se acordaron. Vale, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo sencillito para arrancar. Bueno, esto lo podemos ver. Entonces, primer ejemplo. Se va a pedir una partícula que describe un movimiento rectilíneo. Bien, se desea conocer su posición que la posición vamos a llamarla S de t,
respecto al punto de partida. ¿Sí? Sabiendo que su velocidad instantánea S' de t en t viene dada por dos veces el coseno de t. Entonces, este es un problema muy básico de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? ¿Qué hacen ustedes cuando les presentan un problema? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, ¿quién me responde? Plantearlo. Plantearlo, dijiste. Claro, como sacar qué es cada cosa. Vale, pero antes de eso, no hay que hacer otra cosita. Ver qué te están pidiendo y los datos que tenés. Pero están como que muy acelerados. A ver, antes de eso no hay que hacer otra cosa. Muy bien, Jonathan. Aquí el compañero Jonathan dio en el clavo. Lo primero que hay que hacer es leer el problema. Y eso les pasa mucho en los parciales, por ejemplo, que se apresuran demasiado. Profe, ¿está muteado usted? Porque no se le escucha lo que habla. ¿Ahora me escuchan bien? Se escucha así. Sí, sí. Ok. No, les está comentando que un error que uno a veces comete en los parciales, por ejemplo, con los nervios, es que uno quiere apresurarse mucho a resolver las preguntas porque uno siente que no le va a dar el tiempo para resolver toda la prueba, entonces uno no se toma esos minutos valiosos para leer cada problema con cuidado, ¿ok? Los parciales están diseñados para que ustedes tengan tiempo suficiente para leer y para resolver, ¿ok? Entonces, no se preocupen tanto por esto de que no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Además que es muy importante que ustedes se tomen los minutos necesarios para leer, para entender bien, porque si no lo leen bien, si no se entiende, entonces, si se apresuran a resolverlo, lo más seguro es que les dé mal, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero hay que leer. Está dando una partícula, escribe un movimiento rectilíneo. Si quieren, por ejemplo, hacer un dibujo, ¿sí? De una partícula que se está moviendo, la llamamos P. Escribe un movimiento en línea recta y se desea conocer su posición S de t respecto al punto de partida. Entonces, aquí tengo la posición en el segundo t y el punto de partida es la posición que tiene en el instante cero. ¿Sí? Supongamos que en cero empieza a arrancar el cronómetro, entonces, bueno, la partícula empieza a moverse. Y me mandan a calcular su función de posición, ¿sí? Sabiendo que su velocidad instantánea es S' de t en t, viene dada por 2 coseno de t. Entonces, hay que traducir, ahora sí, más lo leímos el problema, hay que hacer lo que dijo una compañera, que es plantearlo, ¿ok? Hay que plantear toda esta información que está acá en letras en ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos este dato que me dice que la velocidad instantánea viene dada por 2 veces el coseno de t. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que S' de t es igual a la función 2 coseno de t, ¿sí? Entonces, bueno, si queremos conocer la posición de la partícula, es decir, la función S de t, podemos ponerlo por acá también. S de t, posición de p en t. ¿Sí? Para que no se nos olvide quién es la función. Entonces, bueno, resolver esta ecuación diferencial es simplemente integrar. Entonces, integramos. Esto es una función muy fácil de integrar, ¿sí? En este caso, S de t. Una función que al derivarla me dé 2 veces el coseno de t. ¿Sí? Bueno.
sería 2 veces el seno de t. Bien. Más una constante. ¿Quién es esa constante? Bueno, en principio puede ser cualquiera, ¿sí? El problema no me da más información. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego algo más al enunciado? Entonces, vamos a continuar el enunciado en el pizarrón. Entonces, volvemos a leer. A ver. Sabiendo que su velocidad instantánea es S' en t, viene dada por 2 veces el coseno de t, y vamos a agregar información adicional, y que la partícula parte del origen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la partícula parte del origen? Bueno, que en el instante de tiempo igual a 0, en t igual a 0, su posición es 0. ¿Ok? Con ese dato adicional, sí podemos determinar quién es t. ¿Por qué? Porque si en general la solución de esta forma, yo quiero de entre todas las soluciones posibles de esta ecuación, yo quiero aquella función de posición que me describe el movimiento de P, tal que al inicio la posición sea 0. ¿Es decir? Queremos que esto se cumpla. Bueno, entonces, a ver, por un lado 0 es la posición en 0, pero por otro lado, la posición en 0 es evaluar esta función en 0. 2 veces el seno de 0 más c. El seno de 0 es 0, entonces esto es 2 por 0 más c, me queda c. ¿Sí? Entonces, c es igual a 0. Entonces, la función de posición, en este caso es 2 veces el seno de t. ¿Sí? Si me hubiesen dicho que la partícula empieza su movimiento en una posición de 1 metro respecto al origen, entonces acá la constante me habría dado 1. ¿Sí? Sí. Entonces, en general, cuando uno tiene lo siguiente, por ejemplo, uno tiene una ecuación diferencial, y' igual a h de x. Profe, ¿te hubiera dado 1? Porque eso ahí el seno de 1 no es 0, es 1, te da 2. No, pero ojo. Lo que yo dije en el segundo planteamiento, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en el instante 0 la partícula arranca a una distancia de 1 metro respecto al origen? Está ¿Sí? bien, es ese de 0 igual. 0 igual 1. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? En la otra situación, vamos a ponerle igual acá. Ese 0 igual 1, entonces acá no habría tenido la igualdad de este estilo, ¿no? Y al final habríamos obtenido c igual a 1. Pero también te pude haber dicho que en el instante de 1 segundo la partícula pasa por el origen. Eso también es una condición del problema. Y en ese caso, esa condición se expresa de esta manera. Que S en 1 es 0. ¿Sí? Sí. Pueden haber muchas condiciones iniciales para un problema. Entonces, cuando ustedes les plantean una ecuación diferencial, por lo menos esta que es la que estamos estudiando en este momento, y nos dicen además que I en A es igual a
una constante, vamos a llamarla y sub 0. ¿Sí? Esto que está acá es lo que se conoce como un problema de condiciones iniciales. ¿Okay? Normalmente esa A es el 0, ¿okay? Pero no tiene por qué ser el 0 siempre, ¿okay? Como vimos acá en las situaciones que les comentaba. Bien. Por lo general, cuando se nos da un problema de condiciones iniciales, la solución que uno está buscando al problema va a ser única. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar acá son ecuaciones que tienen solución y cuando les damos condiciones al problema que ellas describen, vamos a tener unicidad también. Pero bueno, poco a poco vamos a ir profundizando en eso. Bien, permítanme un segundo. Quiero ver acá las notas si les doy esta demostración o no. Tiene que ver con... no, perdón, pensé que vamos a seguir tratando con el tema de primitivas, pero no, vamos a pasar a otra cosa. Bien, esto es un poquito de motivación, ¿ok? Vamos ahora a plantear, sí, la definición formal de lo que es una ecuación diferencial de primer orden. Se borramos acá. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 es una igualdad de esta forma. Y prima va a ser h de x e y, ¿sí? Donde h es una expresión que depende de x e y. ¿Sí? Y a cualquier función y que satisfaga esta relación, la vamos a llamar una solución de la ecuación diferencial. A toda función y que va a ser una función que depende de x que cumpla con esa relación se le llama solución. ¿Sí? Como ya vimos, la solución no tiene por qué ser única. ¿Ok? Perdón, que aquí llega una pregunta de Victoria. Sería y prima. ¿Dónde acá? No, Oli, abajo, le pusiste a toda función y igual y de x. sí. ¿Y por qué sí? ¿No decís lo mismo ahí? No, claro. Acá lo que estoy indicando es que
y depende de x, ¿ok? Ah, claro. Sí, es simplemente una forma de indicar que y va a ser una función que depende de x, ¿sí? Puede haber puesto y solamente y ya, sobreentendiéndose que depende de x, ¿ok? Muy bien. Entonces esa es la definición. A ver, esta palabra ordinaria básicamente hace referencia a que son ecuaciones diferenciales de funciones de una sola variable, ¿ok? Entonces, bueno, a veces simplemente decimos ecuación diferencial y no decimos ordinarias por simplificar. Bien. Y ahora, yo les he mencionado que dentro de las de orden 1 vamos a estudiar lineales y de variables separables, ¿ok? Eso va a depender de la forma que adopte esta h, ¿ok? Las lineales son aquellas en las cuales h de x y se convierte en una constante por y de x más otra función, ¿sí? Y las de variables separables, la h de x y se convierte en algo que depende únicamente de x por algo que depende únicamente de y, ¿sí? Simplemente para adelantarme un poco, pero lo vamos a enunciar con detalle. ¿Bien? Bueno. Relacionado a lo que les dije anteriormente, las ecuaciones de la forma y' igual a y, tenemos el siguiente resultado. Yo les había dicho que íbamos a estudiar teoremas de existencia y unicidad en todo esto de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Esos teoremas son básicamente lo que me da garantía de que las ecuaciones que vamos a estar viendo acá se pueden resolver. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea de cómo funcionan estos teoremas, vamos a probar uno sencillito. ¿Sí? Luego vamos a complicar un poco la cosa. Pero vamos a arrancar con este. Tenemos esta proposición. El problema de condición inicial y' igual a y, e y en 0 igual a y sub 0, una constante real, tiene solución y es única. ¿Ok? La cual viene dada por y de x igual a y sub 0 exponencial de x. ¿Sí? En la discusión que tuvimos hace unos minutos, ya ustedes me demostraron que las funciones de esta forma son soluciones de ecuación. ¿Ok? Bueno, en general era una constante por la exponencial, solo que en este caso tenemos esta condición inicial. ¿Sí? A ver, repito. Sí, ustedes ya me habían dicho que y de x igual a c exponencial de x es solución de la ecuación y' igual a y. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero tenemos un problema de condiciones iniciales. Sabemos que en 0 esta función vale y sub 0. Y sub 0 es cualquier constante real. Puede ser 2, 4, menos 8, raíz de 7, lo que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez tenemos lo que se llama la solución general de la ecuación, o la familia de soluciones, que también se le dice, bueno, uno determina la solución particular mediante
la condición inicial, ¿sí? Entonces, bueno, como I sub 0 es la función, la solución evaluada en 0, bueno, esto evaluado en 0 es C por E a la 0, y a la 0 es 1, entonces me queda que C es igual a I sub 0, por lo cual tenemos esta solución. Y de x igual a I sub 0 exponencial de x. Ahora, a ver, un momento que llegó una pregunta acá de Regina. Dice, ¿por qué x igual a x? No, perdón, igual a y a la x. No. A ver, ojo. Esto es un tipo de ecuación diferencial, ¿ok? Y prima igual a y es la ecuación diferencial que me pide hallar todas las funciones y tales que al derivarla den ellas mismas, ¿ok? Yo no estoy diciendo que todas las funciones en general sean iguales a su derivada, ojo. No. Estamos trabajando con esta ecuación en particular, que era la que estamos estudiando al principio de la clase, ¿ok? Acá, lo que estoy diciendo es que queremos hallar no solo las funciones y que satisfacen esta condición, es decir, que al derivarlas den lo mismo, sino que también queremos que al evaluarlas en 0 den y sub 0. Y sub 0 es alguna constante, cualquiera, ¿ok? Si quieren, vamos a llamarla 2. Para simplificar la explicación, ¿sí? ¿Qué me dice el resultado? Que si yo tengo esta ecuación con esta condición inicial, entonces hay una única función que satisface con esto, perdón, que satisface esto y esto, ¿sí? Esta función va a ser 2 veces la exponencial. ¿Bien? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Ya voy para el último renglón, ¿ok? Esta es la solución general de este problema, ¿sí? Pero nos están diciendo que en 0, perdón, que en 0 esa solución vale 2. Entonces la constante tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces, dentro de todas las soluciones que planteamos, ¿cuál resuelve este problema de condiciones iniciales? Bueno, va a ser y de x igual 2 veces la exponencial. ¿Sí? Era y sub 0, ¿ok? Pero veo que el I sub 0 causa confusión, entonces vamos a trabajar con un número concreto para que se entienda mejor la proposición, pero esto funciona con cualquier número real que pongan aquí, ¿ok? Siempre y cuando esté fijo. Vale, Profe, el tema es que pusiste i sí, sub entiendo, 0 entiendo. muy chiquito. Sí, disculpen eso. Pero bueno, igual creo que se entiende mejor con un número concreto, ¿ok? Ahora, esta demostración, este resultado no termina acá. ¿Ok? Ojo. Me están diciendo que esta solución es única. De momento lo que sabemos es que esta función, ciertamente es una solución del problema de valores iniciales. Bien. Pero ahora queremos ver que cualquier solución de esto tiene que ser forzosamente 2 veces la exponencial de x. Jonathan dice, se prueba por absurdo suponiendo que existe otra. Correcto, Jonathan. Lo que vamos a hacer ahora es suponer que hay otra solución, ¿ok? Le ponemos un nombre genérico, g de x, por ejemplo, y de alguna manera hay que probar que esa función coincide con esto. Bien, entonces vamos a plantear lo que es la demostración de la unicidad.
Entonces vamos a suponer que existe, en otra función vamos a llamarla g de x, por ponerle un nombre, ustedes la llaman como quieran, no la llamen y porque ya tomaron el nombre y. Entonces, vamos a suponer dos cosas. Primero, que la derivada de g coincide con ella misma y que en 0 esa función g vale 2. ¿Ok? De alguna manera, hay que demostrar que g es 2 veces la exponencial de x. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear qué es lo que queremos hacer. ¿Ok? Esto ayuda mucho cuando uno está demostrando algo. Queremos probar que g de x es igual a y de x. Es decir, queremos probar que esto, g de x es 2 veces la exponencial. Bien. Ajá. Fíjense, cuando uno quiere probar unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales, es muy común plantear a dónde se quiere llegar y hacer la siguiente manipulación, ¿ok? Bueno, probar esto es equivalente a probar que g de x por e a la menos x es igual a 2. ¿Sí? No hice nada nuevo, simplemente multipliqué esta igualdad por e a la menos x. Queremos probar entonces que esto es igual a menos 2. Y fíjense la idea es la siguiente. Acá, de este lado de la igualdad que quiero probar, tengo una función que depende de x y acá una constante. ¿Sí? Entonces, en términos de derivadas, ¿qué significa que una función sea constante? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo tiene que ser la derivada de una función para que esta función sea constante? ¿Sí? La derivada es 0. Perfecto. Entonces, vamos a llamar a esta función h de x. Sea h de x igual g de x por e a la menos x. Veamos que h' de x es 0. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a sacar la cuenta de la derivada de esto. Es un producto de funciones derivables, lo puedo derivar, la regla del producto. Sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién sería h' de x? Bueno, esto es g' de x, el segundo factor no lo toco. Ahora, dejo el primer factor intacto y derivo el segundo. El segundo me da menos y a la menos x. ¿Sí? Entonces, tengo g' de x a la menos x menos g de x a la menos x. Ajá, entonces llegué a esto. G' a la menos x menos g de x a la menos x. Ciertamente se parecen mucho, pero ¿por qué esos términos se cancelan? ¿Qué dato puedo usar? A ver quién me lo dice. Porque G' es igual a G. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. G' es igual a G. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la suposición de que G es una solución a este problema de condiciones iniciales. ¿Ok? Muy bien, Paula. Entonces, este término se convierte en esto. Y bueno, el segundo término queda igual
Y fíjense que de hecho son coincidentes. Entonces esto es 0. ¿Sí? Bien. Esto implica entonces que h es una constante. ¿Ok? Ojo, una observación acá. Ese resultado de que si la derivada de una función es 0 implica que la función es constante, eso siempre y cuando el dominio de la función en cuestión sea un conjunto conexo, ¿ok? En este caso un intervalo. ¿Sí? Entonces hay que asumir que el dominio es un intervalo para poder usar ese resultado. ¿Bien? Si no, no se puede. Digo el dominio de G porque el dominio de H depende, es del dominio de G. ¿Ok? El dominio de R menos X yo lo conozco, es todo R. Bien, entonces es por eso que añado esta condición acá para que se pueda usar ese resultado. Conexo, Martín, en el caso de subconjuntos de los reales, conexos son intervalos, ¿ok? Puede ser abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Sí, pero la idea es que un conjunto en R es conexo, sí, no importa qué par de puntos te tomes dentro de él, la línea que los conecta siempre está contenida dentro del conjunto en cuestión, ¿sí? Se puede mostrar, usando topología de los reales, que decir eso es lo mismo a decir que se tiene un intervalo. ¿Ok? Entonces piénsalo como un intervalo. Ok, entonces tenemos esta conclusión. Bueno, pero ¿quién es C? Bueno, conocemos esto, ¿verdad? Entonces, en particular, C va a ser igual a H de 0. H de 0 es G de 0 por E a la menos 0. G de 0 es 2. Y a la menos 0 es 1. Entonces C es igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que H de X, es decir, G de X por E a la menos X es igual a 2. Bueno, es igual a C, que en este caso es 2. Entonces acá despejamos. ¿Sí? Multiplicamos por E a la X y nos queda finalmente que G de X no tiene para dónde agarrar y al final termina siendo 2 veces la exponencial de X. ¿Bien? Sí, estoy de acuerdo que es mejor la idea de intervalo, pero acostúmbrense a esta palabrita, ¿ok? La estoy colocando a propósito. Sí, esa palabra va a aparecer mucho en este curso. Y bueno, de esa manera, ¿qué hicimos? Asumimos que había otra solución, la llamamos G, y usando todos los datos y un poquito de manipulación algebraica, concluimos al final que G de X tiene que ser 2 veces G a la X. No hay para dónde agarrar. Y esa idea es básicamente la que está detrás en la demostración de muchos teoremas de existencia y unicidad que vamos a ver acá. Pregunto, ¿se entendió esta demostración? Uno. Claro, todo el mundo pone 1 porque hablamos de funciones constantes, ¿no? El conjunto de mis estudiantes es conexo, por lo visto, porque nadie ha dicho 0. Derivada de 0. Bueno, eso. Derivada 0. Claro, bueno. Bueno, entonces, ¿está claro esto? Sí. ¿Sí? Está claro. Vale. Bueno, buenísimo. Me alegra que haya quedado claro. Recuerden este tipo de demostraciones para lo que viene porque este método para ver la unicidad es bastante parecido a lo que va a salir en otros resultados. ¿Sí?
Bueno, me quedan como 15 minutos, me da tiempo para presentar lo que es una ecuación de orden 1 lineal. Entonces vamos a ver esa definición. Vamos a decir qué significa que una ecuación lineal sea homogénea, que no sea homogénea, y a lo mejor les dejo algo planteado para la clase que viene, ¿ok? Entonces vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de orden 1 lineales. ¿Sí? Entonces, definición. Una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 de la forma y' más p de x por y igual a q de x se dice lineal. ¿Sí? En este caso, p y q, vamos a asumir que son funciones continuas, ¿ok? Son funciones continuas en su dominio. ¿Sí? Fíjense una cosa, ya que estamos hablando de dominios. Bien. En principio yo no he hablado del dominio que debería tener una posible solución a una ecuación diferencial. ¿Ok? Es que eso depende de varias cosas. A ver, en principio, si consideramos esta ecuación lineal, entonces el dominio de la solución va a depender del dominio de P, del dominio de Q y del tipo de problema que yo esté modelando. Por ejemplo, si aquí la I me describe la posición de una partícula, como el ejemplo que vimos anteriormente, entonces el dominio tiene que ser un subconjunto de los números reales positivos, incluido el cero. ¿Por qué? Porque si es una función de posición, entonces va a depender del tiempo, y el tiempo uno lo mide de 0 para arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, el dominio de una solución puede depender de varios factores. Bien. Cuando veamos cada ejemplo particular, ahí vamos a especificar el dominio de la solución, ¿ok? Pero en principio tengan ese abanico de posibilidades en cuenta. Ok, fíjense una cosa, yo cuando definí en general lo que era una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, yo les había dicho que era y' igual a h de algo, h que depende de x y de y. H era una función que depende de la variable independiente, en este caso x, y de la función que quiero encontrar, que es y. Bueno, fíjense que en este caso la h a la cual hacemos referencia de la definición anterior no es otra cosa que menos p de x y más q de x. ¿Ok? Se le llama lineal porque esto se parece a la ecuación de una recta, ¿sí? Salvo, bueno, permitiéndonos ciertas salvedades, pero esto parece la ecuación de una recta. Lo que pasa es que una recta no tiene acá una constante, una variable más otra constante, ¿sí? Acá en lugar de constantes son funciones que dependen de x. Y acá la incógnita no es
no es una variable, sino es una función, en este caso y, ¿ok? Entonces, se le llama lineal por la forma que tiene esto. No porque sea una recta o una función lineal propiamente dicha, ¿ok? Por ejemplo, esto, si en lugar de y tuviésemos y al cuadrado, eso no sería una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿ok? En las lineales siempre aparece y solita, como mucho, multiplicada por una función que depende únicamente de x y la derivada de y, ¿ok? Por ejemplo, la ecuación particular que vimos anteriormente, y' igual a y, esa es lineal. En ese caso, p de x vale menos 1 y q de x es la función constantemente igual a 0. ¿Bien? Vale, perfecto. Y como les comenté, dentro de esta familia de ecuaciones de orden 1, vamos a estudiar homogéneas y no homogéneas. ¿Sí? Entonces, dividimos un poco esta definición. Si q de x es igual a 0, vamos a poner a esta ecuación se le llama homogénea. ¿Sí? Bueno, y si la función q es diferente de 0, simplemente decimos que la ecuación es no homogénea. Entonces recuerden, ¿qué queremos hacer con las ecuaciones diferenciales? Bueno, básicamente ver situaciones en donde hay fenómenos naturales que estas ecuaciones describen, pero en lo que es la parte matemática nos interesa saber cómo resolverlas. Es decir, una vez planteada la ecuación que describe un fenómeno natural, ahora yo quiero hallar la función explícita que me dé el comportamiento de dicho fenómeno. ¿Ok? Y para poder saber eso necesitamos resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces acá, para este tipo de ecuaciones, cuando uno tiene ecuaciones que se dividen en homogéneas y no homogéneas, uno primero aprende a resolver las homogéneas, es decir, en donde esto es 0, resolver eso es más fácil, obviamente, porque tengo una función muy sencilla de este lado que es simplemente 0. Y una vez uno entiende cómo resolver las homogéneas, uno pasa a la resolución de las no homogéneas, ¿ok? Y eso no solamente se va a cumplir acá para orden 1, sino también para las ecuaciones diferenciales de orden 2 que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, bueno, yo les quería presentar, digamos así, el método general para la resolución de las ecuaciones homogéneas, pero yo prefiero que hagamos un ejemplo, cerramos la clase de hoy con el ejemplo para que se entienda la resolución general la clase que viene, ¿ok? A ver, por acá llega una pregunta. ¿Las soluciones de las no homogéneas incluyen las soluciones de la homogénea o van separadas? Te me estás adelantando, Jonathan, pero sí, cuando veamos las no homogéneas, uno primero resuelve la homogénea y lo que hace después es hallar alguna otra solución de la no homogénea y sumar esas dos soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito y terminamos por hoy. Vamos a hacer el de la desintegración radiactiva, que les comentaba. Vamos a decir que I de T es la cantidad
elemento químico en el instante t. ¿Sí? Me dan una cantidad de material, por ejemplo de uranio, y me dicen que la cantidad que tengo en el instante t va a ser una función i de t, ¿ok? En principio eso es un poco raro, porque si me dan un material, lo más intuitivo, que no siempre la intuición es confiable, que uno piensa es que, bueno, si yo no le hago nada al material, yo voy a seguir teniendo la misma cantidad de material, independientemente de en qué momento yo lo esté evaluando, ¿ok? Eso no pasa con los elementos que son radiactivos, como el uranio, el plutonio, ese tipo de materiales, bastante peligrosos, por cierto. Independientemente de que tú no los manipules, ellos emiten radiación y la cantidad de material que tienes al inicio se va degradando, ¿ok? De hecho, eso pasa con cualquier material de la naturaleza. Lo que pasa es que, por ejemplo, con estas hojas de papel o el material de que está hecho el pizarrón, uno no lo nota. Pero esto emite radiación, por los elementos que se llaman radiactivos, ese procedimiento de degradación donde vamos perdiendo cantidad de sustancia y se va emitiendo energía, allí ese fenómeno ocurre mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, tenemos esta cantidad de material y me dice que I' de t es la velocidad de desintegración. Y bueno, hay una ley para este tipo de elementos que me dice que la velocidad de desintegración es directamente proporcional a la cantidad de material que tengo. ¿Sí? I' de t es menos k por I de t. En este caso, k es una constante y se llama coeficiente de desintegración. ¿Sí? Ese coeficiente depende del material que uno tenga. Para el uranio va a ser un número específico, para el plutonio va a ser otro, etcétera, ¿ok? Entonces, no recuerdo si en este ejemplo puse condiciones iniciales. No puse. A ver, estamos en un laboratorio, estamos estudiando qué tan rápido se degrada un material radiactivo y después de hacer varias mediciones nos dimos cuenta que la rapidez con la que se degrada el material es proporcional a la cantidad de sustancia que tengo en un tiempo determinado y que esa proporción siempre es la misma, ¿no? Que sería la constante K. Bueno, entonces una vez tengo planteada la ecuación que modela el fenómeno, yo quiero saber, bueno, entonces, ¿cuál es la función que me dice qué cantidad de material específicamente tengo en cualquier instante de tiempo que considere? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que resolver esta ecuación. I' igual a menos K por I. ¿Sí? Entonces, bueno, al principio de la clase terminamos de hacer esto completo, pero, a ver, para cerrar, tírenme ideas. ¿Qué puedo hacer para resolver esa ecuación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Puedo despejar algo, por ejemplo? Esta ya es homogénea, ¿ok? Fíjense que en este caso la Q de la definición es 0. Y la P es la función constantemente igual a K. A ver, por acá me tiraron una solución, una sugerencia bastante buena. Pasar a la izquierda e integrar. Muy bien, Tomás. Pasamos a la izquierda. Entonces tenemos I' sobre I
igual a menos k. Ah, pero ¿cómo yo sé que el i es diferente de 0? A ver. La respuesta es más obvia de lo que parece. Porque en este caso i es diferente de 0. ¿Alguien sabe? Bueno, ya nos estamos quedando corto de tiempo. Les digo, bueno, recuerden que i es la cantidad de material que yo tengo en un instante de tiempo. No voy a partir con 0 cantidad de material, ¿ok? Siempre voy a tener algo. Independientemente de que se vaya degradando, siempre me va a quedar algo de sustancia, ¿ok? Entonces ahí es diferente de 0 y puedo dividir por 0 perfectamente. Ahora acá, alguien me dijo integrar. Bien. Integramos. Bueno, esto es sencillo. Esto es menos k de t. ¿Y quién me dice quién es la primitiva de esto? ¿Se acuerdan del curso pasado? Quiero algo tal que al derivarlo obtenga i' sobre i. Por aquí me dice Francisco logaritmo, pero ¿logaritmo de quién? Logaritmo de i, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que esto es la derivada del logaritmo de i. ¿Por qué? Bueno, por regla de la cadena. La derivada del logaritmo de algo es 1 entre algo. Y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es la derivada de i. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la integral de la derivada del logaritmo de i. ¿Sí? Si yo integro la derivada de algo, el resultado es ese algo más alguna constante. Entonces me queda logaritmo de i igual a menos k t más constante de integración que la puse por acá, a la derecha. ¿Ok? Profe, bien a la izquierda pusiste un símbolo de integración, ¿no? Sí, integral, derivada del logaritmo de i, diferencial de t. Ok, perdón que tenía poco espacio, pero sí, básicamente la integral de esto de acá. Bien. Y bueno, allí despejar, recuerden que cuando resolvemos una ecuación diferencial siempre queremos despejar i. Ahí despejaría es muy fácil, ¿sí? ¿Qué hago? Para cerrar. Vamos, ustedes deciden qué tan rápido se quieren ir. Perfecto, exponencial. Entonces aplicamos exponencial. Me queda que i es la exponencial del logaritmo de i, pero a su vez eso es la exponencial de menos kt más c. Y bueno, esto lo separo, esto es la exponencial de c por la exponencial de menos k por t. Y bueno, la exponencial de c es otra constante, ¿ok? Si quieren la llamamos de exponencial de menos kt. ¿Sí? Y esa es la función que me describe la cantidad de materia, ¿sí? La D, en principio, no la podemos hallar a menos que el problema me dé una condición inicial. Por ejemplo, que me digan, bueno, usted tiene 500 gramos de uranio en el instante t igual 0, es decir, en el instante que inicia el experimento. ¿Ok? Y si puedo correr la cámara a la derecha. Ahí. Perdón, pensé que estaba ajustada, ¿ok? No, por nada, Tomás. Bueno, señores, tengan en cuenta cómo resolver esta ecuación porque esta es la idea que uno necesita para saber cómo se resuelven las ecuaciones de orden 1 lineales homogéneas, ¿ok? Es básicamente esto. Claro, la cosa va a cambiar un poco porque, bueno, acá no siempre va a haber una constante, sino alguna otra función, ¿ok? Pero bueno, en lugar de integrar acá, esta integral era sencilla, habría que integrar una función un poco más complicada. Pero bueno, el procedimiento básicamente es el mismo. ¿Ok? Entonces, la clase que viene vuelvo a plantear este ejemplo, lo resolvemos de nuevo, planteamos el método general para resolver las
las ecuaciones homogéneas, luego pasamos a las no homogéneas y estudiamos las ecuaciones de variables separables que son bastante sencillas también. Todo lo que es de orden 1 es muy sencillo. ¿Ok? Bueno, gente, gracias por venir. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Recuerden Gracias, que ya tienen chao. notas de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Digo, si quieren estudiar e ir adelantando algo, perfecto. ¿Se puede tener cualquier signo? Claro, muy buena la pregunta de Paula. Sí, Paula, en este caso, ¿cómo? Y representa la cantidad de material y esta función siempre es positiva, entonces B tiene que ser positiva. ¿Ok? Muy buena observación. Fíjense, este tipo de detallitos como el signo de ciertas constantes depende de la naturaleza del problema que uno estudia. ¿Ok? En este caso estamos trabajando con cantidades positivas, que es cantidad de material, entonces uno puede tener deducciones de este estilo, independientemente de que uno no sepa exactamente quién es D. ¿Ok? Para saber quién es D, hacen falta más datos en el problema. Bueno, señores, está bien por hoy. Cuídense, nos estamos viendo el miércoles que viene. ¿Okay? Viendo. Chau. Bien. Chau.